¿Por qué? Porque el saber esas cosas no es para chicos. Tenía lágrimas en los ojos. Tanto le habían ablandado el alma la elocuencia de Mesía, que grande contemplaba ahora a su don Álvaro, mucho más grande que nunca, con el que el escéptico redomado, el hombre frío, el dandy desengañado, tenía otro hombre dentro, quien lo pensara, y qué bien casaban aquellos colores, aquellos matices delicados, quería decir Paco, aquel contraste de la aparente indiferencia, del elegante pesimismo con el oculto fervor erótico. Un sí es no es romántico. Si en vez de la historia de la prostitución, Paquito hubiese leído ciertas novelas de moda, hubiera sabido que don Álvaro no hacía más que imitar, y de mala manera, porque él era ante todo un hombre político, a los héroes de aquellos libros elegantes. Sin embargo, algo encontraba Paco en sus lecturas parecido a Mesía. Era este una Margarita Gautier del sexo fuerte, un hombre capaz de redimirse por amor. Era necesario redimir, ayudarle a toda costa. Y que perdonase don Víctor Quintanar, incapaz de ser escéptico, frío y prosaico por fuera, romántico y dulzón por dentro. Cuando subían la escalera, Paco Vegallana, el muchacho de más partido entre las mozas del Iden, estaba resuelto. Primero, a favorecer en cuanto pudiese los amores que él daba por seguros de la regente y Mesía, y, segundo, a buscar para uso propio un acomodo neorromántico, una pasión, verdad, compatible con su afición a las formas amplias y a las turgencias hiperbólicas que él no llamaba así por supuesto. ¿Quién está arriba?, preguntó a un criado, según de que estaría la regenta, porque se lo daba el corazón. Hay dos señoras. ¿Quiénes son? El criado meditó. Una creo que es doña Visita, aunque no las he visto, pero se la oye de lejos. La otra, no sé. Bueno, dijo Paco volviéndose a Mesía. Son ellas. Estos días Visita no se separa de Ana. A Mesía le temblaron un poco las piernas, muy contra su deseo. Oye, dijo, llévame primero a tu cuarto. Quiero que allí me expliques cómo si te fueras a morir la verdad, nada más que la verdad de lo que hayas notado en ella que pueda serme favorable. Bien, subamos. Paco se turbó. La verdad de lo que había notado no era gran cosa, pero bah, con un poco de imaginación, y precisamente él estaba tan excitado en aquel momento. Las habitaciones del marquesito estaban en el segundo piso. Al llegar al vestíbulo del primero, oyeron grandes carcajadas. Era en la cocina, era la carcajada eterna de Visita. Están en la cocina, dijo Mesía, asombrado y recordando otros tiempos. Oye, observó Paco, ¿no esperaba Visita a Obdulia en su casa para hacer empanadas y no sé qué más? Sí, ella lo dijo. Entonces, ¿cómo está aquí Visitación? ¿Y qué hacen en la cocina? Una hermosa cabeza de mujer, cubierta con un gorro blanco de fantasía, apareció en una ventana al otro lado del patio que había en medio de la casa. Debajo del gorro blanco flotaban graciosos y abundantes rizos negros, una boca fresca y alegre sonreía, unos ojos muy grandes y habladores hacían gestos, unos brazos robustos y bien torneados, blancos y macizos, rematados por manos de muñeca, mostraban, levantándolo por encima del gorro, un pollo pelado que palpitaba con las ansias de la muerte. Del pico caían gotas de sangre. Obdulia, dirigiéndose a los atónitos caballeros, hizo ademán de retorcer el pescuezo a su víctima y gritó triunfante. Yo misma, he sido yo misma, así, a todos los hombres. Era Obdulia, Obdulia. Luego no estaba la otra. Capítulo 8. El marqués de Vegallana era en vetusta el jefe del partido más reaccionario entre los dinásticos, pero no tenía afición a la política y más servía de adorno que de otra cosa. Tenía siempre un favorito que era el jefe del verdadero. El favorito actual era, escándalo del juego natural de las instituciones y del juego pacífico, ni más ni menos que don Álvaro Mesías, el jefe del partido liberal dinástico. El reaccionario quería resolver sus propios asuntos y en realidad obedecía a las inspiraciones de Mesías, pero éste no abusaba de su poder secreto. Como un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa por los blancos que por los negros, don Álvaro cuidaba de los negocios conservadores, lo mismo que de los liberales. Eran panes prestados. Si mandaban los del marqués,
don Álvaro repartía estanquillos, comisiones y licencias de caza, y a menudo algo más suculento, como si fueran gobiernos los suyos. Pero cuando venían los liberales, el marqués de Vegallana seguía siendo árbitro en las elecciones, gracias a Mesía, y daba estanquillos, empleos y hasta prebendas. Así era el turno pacífico en Vetusta. A pesar de las apariencias de encarnizada discordia, los soldados de fila, como se llamaban ellos, se apaleaban allá en las aldeas, y los jefes se entendían, eran uña y carne. Los más listos algo sospechaban, pero no se protestaban, se procuraba sacar tajada doble, aprovechando el secreto. Vegallana tenía una gran pasión, la de tragarse lengua, o sea, dar paseos de muchos kilómetros. Le aburrían las intrigas de la politiquilla. Era cacique en horario, el cacique en funciones, su mano derecha, Mesía, don Álvaro, era el marqués en política, lo que a Paquito es en amores su mentor. Su ninfa, Eugenia, padre e hijo, se consideraban incapaces de pensar en las respectivas materias sin la ayuda de su pitonisa. Aquí estaba el secreto de la política de Vegallana, conocido por pocos. Los más, al salir de una junta del salón de antigüedades, solían exclamar: ¿qué cabeza este marqués? Nació para amaños electorales, para manejar pueblos. No, y los años no le rinden, siempre es lo mismo, y todo lo que alababan era obra del otro, de Mesía. Cuando éste quería castigar a alguno de los suyos, le ponía enfrente de un candidato reaccionario a quien había de dejar el triunfo. El marqués agradecía a don Álvaro su abnegación y le pagaba diciéndole, por ejemplo: oiga usted, mi correligionario fulano quiere tal cosa, pero a mí me carga ese hombre. Haga usted que triunfe el pretendiente liberal. Y entonces Mesías premiaba los servicios de algún servidor fidelísimo. ¿Quién le hubiera dicho a Ronsal que él debía verse diputado de la comisión a una de estas sabias combinaciones? El marqués decía que la fatalidad le había llevado a militar en un partido reaccionario, el nacimiento, los compromisos de clase, pero su temperamento era liberal. Tenía grandes amistades personales en las aldeas y repartía abrazos por el distrito en muchas leguas a la redonda. Durante las elecciones, cuando muchos, casi todos, le creían manejando la complicada máquina de las influencias, el único servicio positivo y directo que prestaba era el de agente electoral. Pedía un puñado de candidaturas a Mesía y las repartía por las parroquias electorales que visitaba en sus paseos de judío errante. Cuando emprendía una excursión por camino desconocido, contaba los pasos, aunque hubiese medidas oficiales, porque no se fiaba de los kilómetros del gobierno. Contaba los pasos y los millares, los señalaba con piedras menudas que metía en los bolsillos de la americana. Llegaba a casa y descargaba sobre una mesa aquellos sacos para contar más satisfecho las piedras milenarias. Aquella noche, en la tertulia, se hablaba en primer término del paseo de Vegallana. ¿A dónde? Bueno, marqués, le preguntaba un amigo que le encontraba en el campo. A Cardona, por la Carballeda, 1101, 1102, 3, 4, y seguía marcando el paso apoyándose en un palo con nudos y ahumado como el de los aldeanos de la tierra. Aquel garrote, la sencilla americana y el hongo flexible de anchas alas eran garantía de su popularidad en las aldeas. Tenía todo el orgullo y eran garantía de su popularidad en las aldeas. Tenía todo el orgullo y todas las preocupaciones de sus compañeros en nobleza vetustense, pero afectaba una llaneza que era el encanto de las almas sencillas. Tenía otra manía, corolario de sus paseos, la manía de las pesas y medidas. Sabía en números decimales la capacidad de todos los teatros, congresos, iglesias, bolsas, circos y demás edificios notables de Europa. Covent Garden tiene tantos metros de ancho por tanto de largo y tanto de altura, y hallaba el cubo en un decir Jesús. El Real tiene tantos metros cúbicos menos que la gran ópera. Mentía cuando quería deslumbrar al auditorio, pero podía ser exacto si se le antojaba. A mí, hechos, datos, números, decía. Lo demás, filosofía alemana. En arquitectura le preocupaban mucho las proporciones. Para que hubiese proporción entre la catedral y la plazuela convendría retirar
3 o 4 metros de la catedral, y él lo hubiera propuesto de buen grado. Era el enemigo natural de don Saturnino Bermúdez en materia de monumentos históricos y ornato público. Todos lo querían alineado. Soñaba con las calles de Nueva York, que nunca había visto. Y si le sacaban este argumento, pero la nobleza se opone por su propia esencia a esas igualdades, contestaba. Señor mío, distingue témpora. No quería decir eso. No tergiversemos, no involucremos pars hoc ergo propter hoc. Tampoco quería decir eso. La verdadera desigualdad está en la sangre, pero los tejados deben medirse todos por un rasero. Así lo hace América, que nos lleva una gran ventaja. La colonia, la parte nueva de Vetusta, merced a la influencia poderosa del marqués, por un rasero se había medido. No había una casa más alta que otra. Protestaban algunos americanos que querían hacer palacios de 8 pisos para ver desde las guardillas el campanario de su pueblo, pero el municipio, bajo la presión del marqués, nivelaba todos los tejados, dejando para otras esferas de la vida las naturales desigualdades de la sociedad en que vivimos, como decía el marqués en un artículo anónimo que publicó en el Lábaro. La marquesa tenía a su esposo por un grandísimo majadero, condición que ella creía casi universal en los maridos. Ella sí que era liberal, muy devota, pero muy liberal, porque lo uno no quitaba lo otro. Su devoción consistía en prescindir muchas cofradías, pedir limosna con gran descaro a la puerta de la iglesia, azotando la bandeja con una moneda de 5 duros, regalar platos de dulce a los canónigos, convidarles a comer, mandar capones al obispo y fruta a las monjas para que hicieran conservas. La libertad, según esta señora, se refería principalmente al 6º mandamiento. Ella no había sido ni mala ni buena, sino como todas las que no son completamente malas, pero tenía la virtud de la más amplia tolerancia. Opinaba que lo único bueno que la aristocracia de ahora podía hacer era divertirse. No podía imitar las virtudes de la nobleza de otros tiempos, pues que imitara sus vicios. Para la marquesa no había más que Luis XV y regencia. Los muebles de su salón amarillo y la chimenea de su gabinete estaban copiados de una sala de Versalles, según aseguraban el tapicero y el arquitecto, pero el amor de la marquesa a lo mullido y a lo almohadillado había ido introduciendo grandes modificaciones en el salón regencia. El capitán Bedoya, el gran anticuario, murmuraba del salón amarillo diciendo: la marquesa se empeña en llamar aquello estilo de la regencia. ¿Por dónde? Como no sea de la regencia de Espartero, los muebles eran lujosos, pero estaban maltratados y lo que era peor, desde el punto de vista arqueológico, convertidos en flagrantes anacronismos. Les había hecho sufrir varios cambios, aunque siempre sobre la base del amarillo, cubriéndolos con damasco primero, con seda brochada, después y últimamente con raso bateado capitoné, que ella decía en almohadillas muy abultadas y menudas, que a don Saturnino se le antojaban impúdicas. El tapicero protestó en tiempo oportuno. En el salón sentaba mal lo capitoné, según su dogma, pero la marquesa se reía de estas imposiciones oficiales. En los demás muebles del salón, espejos, consolas, colgaduras, etc., se había pasado de lo que entendiera el mueblista por regencia a la mezcla más escandalosa, según el capricho y las comodidades de la marquesa. Si se le hablaba de mal gusto, contestaba que la moderna era lo confortable y la libertad. Los antiguos cuadros de la escuela del Censeño, sin duda, pero al fin venerables como recuerdos de familia. Los había mandado al segundo piso y en su lugar puso alegres acuarelas, mucho torero y mucha manola y algún fraile pícaro, y con escándalo de Bedoya y de Bermudas hasta había colgado de las paredes cromos un poco verdes y nada artísticos. En el gabinete contiguo, donde pasaba el día la marquesa, la anarquía de los muebles era completa, pero todos eran cómodos, casi todos servían para acostarse, sillas largas, mecedoras, marquesitas, confidentes, taburetes, todo en una conjuración de la pereza. En entrando ahí daban tentaciones de echarse a la larga. El sofá, de panza anchísima y turgente, con sus botones ocultos entre el raso, como pistilos de rosas amarillas, era una muda anacrónica acompañada con los olores excitantes de las 100 esencias que la marquesa arrojaba a todos los vientos. La excelentísima señora doña Rufina de Robledo, marquesa de Vegallana, se levantaba a las 12, almorzaba y hasta la hora de comer leía novelas o hacía crochet.
sentada o echada en algún mueble del gabinete. La gran chimenea tenía lumbre desde octubre a mayo. De noche iba al teatro doña Rufina, siempre que había función, aunque nevase o cayeran rayos. Para eso tenía carruajes. Si no había teatro, y era esto muy frecuente, en Vetusta se quedaba en su gabinete donde recibía a los amigos y amigas que quisieran hablar de sus cosas, mientras ella leía periódicos satíricos con caricaturas, revistas y novelas. Solo intervenía en la conversación para hacer alguna advertencia del género de los epigramas del arcipreste. Su buen amigo, en estas breves interrupciones, doña Rufina, demostraba un gran conocimiento del mundo y un pesimismo de buen tono respecto de la virtud. Para ella no había más pecado mortal que la hipocresía, y llamaba hipócritas a todos los que no dejaban traslucir aficiones eróticas, que podían no tener, pero esto no lo admitía ella. Cuando alguno salía garante de una virtud, la marquesa, sin separar los ojos de sus caricaturas, movía la cabeza de un lado a otro y murmuraba entre dientes postizos, como si rumiase negaciones. A veces pronunciaba claramente: a mí con esas, que soy tambor de marina. No era tambor, pero quería dar a entender que había sido más fiel a las costumbres de la regencia que a sus muebles. Sus citas históricas solían referirse a las queridas de Enrique VIII y a las de Luis XIV. En tanto, el salón amarillo estaba en una discreta oscuridad. Se había pocos tertulios. Cuando pasaban de media docena, se encendía una lámpara de cristal tallado colgada en medio del salón. Estaba a bastante altura. Solo podía llegar a la nave del gas Mesías, el mejor mozo. Los demás se quejaban. Era una injusticia. ¿Para qué poner tan alta la lámpara?, decían algunos un tanto ofendidos. Doña Rufina se encogía de hombros. Cosa de ese, respondía aludiendo a su marido. No era muy escrupuloso el marqués en materia de moral privada, pero una noche había entrado palpando las paredes para atravesar el salón y al llegar al gabinete una puerta estaba entornada. Su mano tropezó con una nariz en las tinieblas. Oyó un grito de mujer. Estaba seguro y sintió ruido de sillas y pasos apagados en la alfombra. Cayó por discreción, pero ordenó a los criados que colocaran más alta la lámpara. Así nadie podría quitarse luz ni apagarla. Pero resultó una desigualdad irritante, porque Mesía, poniéndose de puntillas, llegaba a la llave del gas. De las tres hijas de los marqueses, dos, Pilar y Lola, se habían casado y vivían en Madrid. Emma, la segunda, había muerto tísica, aquella escasa vigilancia a que la marquesa se creía obligada cuando sus hijas vivían con ella había desaparecido. Era el único consuelo de tanta soledad. En tiempos de ferias, doña Rufina hacía venir algunas sobrinas de las muchas que tenía por los pueblos de la provincia. Aquellas lugareñas linajudas esperaban con ansia la época de las ferias, cuando les tocaba el turno de ir a Vetusta. Desde niñas se acostumbraban a mirar como temporada de excepcional placer lo que pasaba con la tía, en medio de la mejorcito de la capital. Algunos padres, timoratos, oponían argumentos de aquella moralidad privada que no preocupaba al marqués, pero al fin y la vanidad triunfaba, y siempre tenía su sobrina en ferias, la señora marquesa de Vegallana. Las sobrinitas ocupaban los aposentos de las hijas ausentes. El de Emma no volvió a ser habitado, pero se entraba en él cuando hacía falta. Las muchachas animaban por algunas semanas con el ruido de mejores días aquellas salas y pasillos, alcobas y gabinetes, demasiado grandes y tristes cuando estaban desiertos. De noche, sin embargo, no faltaba algazar en el piso principal, hubiera sobrinas o no. En el segundo, de día y de noche había aventuras, pero silenciosas. Un personaje de ellas siempre era Paquito. Cuando estaba sereno, juraba que no había cosa peor que perseguir a la servidumbre femenina en la propia casa, pero no podía dominarse. Videor migliore, le decía don Saturno, sin que Paco lo entendiese. En la tertulia de la marquesa, con sobrinas o sin ellas, predominaba la juventud. Las muchachas de las familias más distinguidas iban muy a menudo a hacer compañía a la pobre señora que se había quedado sin sus tres hijas. Previamente se daba cita al novio respectivo y cuando no, esperaban los acontecimientos. Así
se improvisaban los noviazgos y del Salón Amarillo habían salido muchos matrimonios. In extremis, como decía Paquito, creyendo que in extremis significaba una cosa muy divertida, pero lo que salía más veces era asunto para la crónica escandalosa. Se respetaba la casa del marqués, pero se despellejaba a los tertulios, se contaba cualquier aventurilla y se añadía casi siempre: lo más odioso es que esas tales hayan escogido para sus cuales una casa tan respetable, tan digna. Los liberales avanzados, los que no se andaban con paños calientes, sostenían que la casa era lo peor. Sin embargo, los maldicientes procuraban ser presentados en aquella casa donde había tantas aventuras. Aunque algo se habían relajado las costumbres y ya no era un círculo tan estrecho como en el tiempo de doña Anuncia y doña Águeda, en paz descanse. El de la clase, aún no eran para todos el entrar en la tertulia de confianza de Vegallana. Los mismos tertulios procuraban cerrar las puertas porque se daban tono así, y además no les convenían testigos. Estaban mejor en petit comité. El espíritu de tolerancia de la marquesa había contagiado a sus amigos. Nadie espiaba a nadie, cada cual a su asunto. Como el ama de la casa autorizaba sobradamente la tertulia, las más que nada esperaban ya de las vanidades del mundo, dejaban ir a las niñas solas. Además, nunca faltaban casadas todavía ganosas de cuidar la honra de sus retoños o de divertirse por cuenta propia. ¿Y quién duda que éstas se harían respetar? Allí estaba Visitación, por ejemplo. Algunas madres había que no pasaban por esto, pero eran las ridículas. Así como los maridos seguían una conducta análoga, algún canónigo solía dar mayores garantías de moralidad con su presencia, aunque es cierto que no era esto frecuente, ni el canónigo paraba allí mucho tiempo. El clero catedral prefería visitar a la marquesa de día, a los escrupulosos se les llamaba hipócritas, y adelante. La marquesa sabía que en su casa se enamoraban los jóvenes un poco a lo vivo. A veces, mientras leía, notaba que alguien abría la puerta con gran cuidado, sin ruido, por no distraerla, levantaba los ojos, faltaba fulanito. Bueno, volvía a notar lo mismo, volvía a mirar, faltaba fulanita. Bueno, ¿y qué? Seguía leyendo y pensaba: todos son personas decentes, todos saben lo que se debe a mi casa, y en cuestión de peccata minuta, allá los interesados. Y encogía los hombros. Este criterio ya lo aplicaba cuando vivían con ella sus hijas. Entonces seguía pensando: buenas son mis nenas. Si alguno se propasa, las conozco, me avisarán con una bofetada sonora. Y lo demás, niñerías. Mientras no avisan, niñerías. En efecto, sus hijas se habían casado y nadie se las había devuelto, quejándose de lesión enormísima. Si había habido algo, serían niñerías. Y la otra había muerto porque Dios había querido. Una tisis, la enfermedad de moda. Cuando se había tratado de sus hijas, al notar algún síntoma de peligro, siempre había puesto con franqueza y maestría el oportuno remedio, sin escándalo, pero sin rodeos. Pero con las amiguitas que ahora iban a acompañarla por las noches, no tomaban ninguna precaución. Madres tienen, decía, o con su pan se lo coman, y añadía siempre lo de: mientras no falten a lo que se debe a esta casa. Uno de los que más partido había sacado de estas ideas de la marquesa y de su tertulia era Mesía, pero en aquel hombre se le podía perdonar todo. Qué tacto, qué prudencia, qué discreción. Entre monjas podría vivir este hombre sin que hubiera miedo de un escándalo. A Paco, a su adorado Paco, le había puesto 100 veces por modelo la habilidad y el sigilo de Mesía al sorprender al hijo de sus entrañas en brazos de alguna costurera, planchadora o doncella de la casa. Su Paco era torpe, no sabía. Es indecente que yo te sorprenda en tus ademanes, muchacho. No llegas al plato y te quieres comer las tajadas. Aprende primero a ser cauto y después tu alma, tu palma. Y añadía, creyendo haber sido demasiado indulgente: además, esas aventuras no deben tenerse en casa. Pregunta a Mesía. Era su madre quien había iniciado al marquesito en el culto que tributaba al tenorio vetustense. La marquesa, viendo incorregible a su hijo, tomó el partido de subir siempre al segundo piso, tosiendo y hablando a gritos. En la época en que venían las sobrinas, había, además de la tertulia, conciertos, comidas, excursiones al campo, todo como en los mejores tiempos
La alegría corría otra vez por toda la casa, no había rincones seguros contra el atrevimiento de los amigos íntimos, y en los gabinetes y hasta en las alcobas donde estaba aún el lecho virginal de las hijas de Gallana, sonaban a veces carcajadas, gritos comprimidos, delatores de los juegos en que consistía la vida de aquella Arcadia casera. Aquella Arcadia la veía don Álvaro con ojos acariciadores. En aquella casa tenía el teatro de sus mejores triunfos. Cada mueble le contaba una historia en íntimo secreto, en la seriedad de las sillas panzudas y de los sillones solemnes, con sus brazos de ídolos orientales, encontraba una garantía de eterno silencio que les recomendaba. Parecía decirle la madera de fino barniz blanco: no temas, no hablará nadie una palabra. En el salón amarillo veía el galán un libro de memorias dulces y alegres, no cuando Dios quería, sino ahora y siempre. Las prendas por su bien halladas eran los tapices discretos, los asientos bastiada, turgente, blanda y muda, la alfombra tupida, que se parecía al mismo Mesía en lo de apagar todo rumor que delatase secretos amorosos. El marqués pasaba por todo, era cosa de su mujer. Si no podía moralizarla a ella, mal había de moralizar a un tertulio. Él vivía en el segundo piso. Había comprendido que el salón amarillo había ido perdiendo poco a poco la severidad propia de un estrado y se había decidido a convertir en sala de recibir la del segundo, que estaba sobre el salón regencia. La marquesa jamás subía al nuevo estrado. Toda visita, fuese de quien fuese, la recibía abajo. Las del marqués, cuando eran de cumplido, se morían de frío en el salón de antigüedades. El salón de antigüedades y el despacho del marqués constituían, como él decía, la parte seria de la casa. En el despacho todo era de roble mate, nada, absolutamente nada, de oro, madera y solo madera. De Gallana tenía en mucho la severidad de su despacho, nada más serio que el roble para casos tales. La sobriedad del mueblaje rayaba en pobreza. Mi celda, decía el marqués con afectación. Daba frío entrar allí y Vegallana entraba pocas veces. De las paredes del salón de antigüedades pendían tapices más o menos auténticos, pero de notoria antigüedad. Era lo único que el capitán Bedoya le parecía digno de respeto en aquel museo de trampas, según su expresión. El marqués tenía la vanidad de ser anticuario por su dinero, pero le costaba mucha plata lo que resultaba al cabo obra de los truqueros. Palabra del capitán. El implacable Bedoya, asiduo tertulio de la marquesa, compadecía de Gallana y hasta le despreciaba, pero por no disgustarle no había querido darle pruebas inequívocas de una triste verdad, a saber, que sus muebles Enrique II del Salón de Antigüedades eran menos viejos que el mismo marqués. Este los tenía por auténticos, por coetáneos del hijo del rey caballero. Los había comprado él mismo en París, pues Bedoya, al que le aducía este argumento en casa de Vegallana, le llamaba aparte, y sin que nadie lo viera, subía con él al segundo piso, se encerraba en el salón de antigüedades y con el mismo sigilo del ladrón con que sacaba libros del casino, se dirigía a una silla Enrique II, le daba media vuelta, buscaba cierta parte escondida de un pie de mueble, y allí había hecho él varios agujeros con un cortaplumas y los había tapado con cera del color de la silla. Quitaba la cera con el cortaplumas, raspaba la madera y, ¡oh triunfo!, esta no se deshacía en polvo, saltaba en astillas muy pequeñas, pero no en polvo. ¿Ve usted?, decía Bedoya. ¿Qué? La madera es nueva. Si fuese del tiempo que el marqués supone, se desharía en polvo. La madera vieja siempre deja caer el polvo de los roedores. Eso lo conocemos nosotros, no los aficionados que no tienen más que su dinero y credulidad. Esto es trucage, puro trucaje. Ponía la cera en los agujeros, dejaba la silla en su sitio y descendía triunfante diciendo por la escalera: con que ya ve usted, solo que al pobre marqués, por supuesto, no hay que decirle una palabra. Mucho sintió Paco Vegallana en el primer momento encontrar en su casa a Obdulia aquella tarde. No estaba él para bromas. Las confidencias de don Álvaro le habían enternecido y su espíritu volaba en una atmósfera ideal. Aquel airecillo romántico le hacía en las entrañas sabrosas cosquillas, más punzantes por la falta de uso.
Pocas veces se hallaba él en semejante disposición de ánimo. Y visitación desde la ventana de la cocina que daba al patio, les llamaban a grandes voces, riendo como locas. Aquí, aquí, a trabajar todo el mundo, gritaba Visita, chupándose los dedos llenos de almíbar. Pero, ¿qué es esto, señoras? ¿No estaban ustedes en casa de Visita preparando la merienda? Visita se ruborizó levemente. Se celebró la a carcajada el chasco que se celebraría el pobre Joaquinito Orgaz, que había ido a casa de Obdulia. Obdulia lo explicó todo. En casa de Visita faltaban los moldes de cierto flan, invención de la difunta doña Águeda Osores. Además, el horno de la cocina no tenía tanto hueco como el de la cocina de la marquesa. En fin, no le adornaban otras condiciones técnicas que se entendían ellos. Vamos, aquí ni los emparedados, ni los flanes, ni los almíbares se habrían podido hacer en la cocina de Visita, y sin decir agua va, habían trasladado su campamento a casa de Vegallana. La idea les había parecido muy graciosa a Obdulia y a Visita. Habían sorprendido a la marquesa, que dormía la siesta en su gabinete. Salvo el haberla despertado, todo le había parecido bien, y sin moverse había dado sus órdenes. A Pedro, el cocinero, a Colás, el pinche, y a las chicas, que ayuden a estas señoras y que vayan por todo lo que necesiten. Y doña Rufina, volviéndose las damas, había dicho sonriente: ¡Ea! Ahora fuera, gente loca, a la cocina y dejadme en paz. Y se había enfrascado en la lectura de los Mohicanos de Dumas. Visita hacía muy a menudo semejantes irrupciones en casa de cualquier amiga. Ella entendía así la amistad. Pero si su cocina era infernal, la chimenea devolvía el humo, no se podía entrar allí sin asfixiarse, ni en el comedor, que estaba cerca. Pocos vetustenses podían jactarse de haber visto ni el comedor ni la cocina de Visita, y eso que tenía tertulia y se representaban charadas y se corría por los pasillos, pero ella cerraba ciertas puertas para que no pasase el humo, y decía, señalando a los estrechos y oscuros pasadizos: por ahí corran ustedes, lo que quieran, loquillas, pero nadie me abra esta puerta. Toda esa prodigalidad de señora que recibe de confianza se reducía a entregar vestidos y pañuelos de estambre, todo viejo, para que los pollos de imaginación se disfrazasen de mujeres o de turcos. Aquellas prendas se depositaban en una alcoba donde había una cama de excusa, pero sin colchón ni ropa, con las cuerdas al aire. Aquel era el vestuario de los actores y actrices de charadas. Se vestían todos juntos porque todo se ponía sobre el propio traje. Además, Visita no alumbraba el cuarto. ¿Para qué? Desde la sala se oía a lo mejor, detrás de las cortinillas de tafetán verde: Pepe, que le doy a usted un cachete. Hola, hola. Eso no estaba en el programa. Niños, niños, formalidad. ¿Por qué no les da usted una luz, Visita? Señores, porque esos locos son capaces de quemar la casa. Tiene razón, Visita, tiene razón, gritaban desde adentro Joaquín Orgaz o el Pepe de la bofetada, donde Visitación demostraba su intimidad con los amigos, su franqueza y trato sencillísimo. Era en casa de los demás. Allí hacía locuras, hablando mucho, a gritos, con 10 carcajadas por cada frase. Se le había alabado su aturdimiento gracioso a los 15 años, y ya cerca de los 35 aún no era un torbellino, una cascada de alegría, según le decían en el álbum Cármenes el poeta. Lo que era una catarata de mala crianza, según doña Paula, la madre del provisor, que nunca había querido pagarle las visitas, pero catarata, cascada, torbellino, todo lo era, con cuenta y razón. Su aturdimiento era obra de un estudio profundo y minucioso. Se aturdía mientras su ojo avisor buscaba la presa. Algún dije, una golosina, cualquier cosa, menos dinero. Creía, o mejor fingía creer, que las cosas no valen nada, que solo la moneda es riqueza. Señora, le debo a usted 2/4 de la limosna que dio usted por mí el otro día. Deje usted Visita, vaya una cantidad, no me avergüence usted, no faltaba más. Tome usted, y que el alfiletero tan mono. No vale nada, es precioso, está a su disposición. No me lo diga usted 2 veces, está a su disposición. Vaya una alhaja, sí, pues me lo llevo. Mire usted que soy una urraca. Y sí que era una urraca, como que así la llamaba doña Paula, la urraca ladrona. Donde hacía estragos era en los comestibles. Llegaba a casa de una vecina riendo a carcajadas. ¿Sabes lo que me pasa? Nada, que no parece. Hemos perdido la llave del armario o de la alacena.
y aquí me tienes muerta de hambre. A ver, dame algo, socarrona, o meriendo o me caigo de hambre. 2 veces a la semana se jugaba en su casa a la lotería o a la aduana. Se dejaba un fondo para una merienda en el campo, se nombraba una comisión para que lo preparase todo. Sus miembros eran invariablemente Visita y un primo suyo. Visita por economía y porque le daba asco el pastelero y el confitero fabricado por su cuenta, y bajo su dirección los hojaldres, los almíbares, todo lo que podía hacerse en su cocina. Después resultaba que en su cocina no se podía hacer nada, el pícaro humo, el casero que no se ensanchaba el horno. Diablos coronados, Dios la perdonara. El caso es que recurría en el apuro a la cocina de Vegallana u otra de buena casa, las más de las veces aquella. Allí se hacía todo. Visita disponía de los criados del marqués, previo el consentimiento del cocinero, por lo que respecta a la cocina, sacaba algunas provisiones de la despensa, mandaba a la tienda por azúcar, pasas, pimienta, sal. Diablos coronados, si el señor Pedro no abría los cajones de sus armarios, que viniera todo lo que se necesitaba. Dinero, deje usted, ahí tengo yo cuenta. Después, todo aquello aparecía en la cuenta del marqués. Equivocaciones, como habían ido sus criados a comprar, se comían la merienda. En la primera noche de tertulia se hacían los comentarios. Visita, ¿qué tal? Nos hemos empeñado. Poca cosa, un piquillo. Pues a ver, que se pague. Nada más justo. A escote. Dejen ustedes. Si quieren ustedes callar, no se hable de eso. No merece la pena. Visita tenía principio para algunas semanas y postres para meses. Su esposo era un humilde empleado de banco, pero de muy buena familia, pariente de títulos. Si Visita no se ingeniara, ¿cómo se mantendría aquel decente pasar que era indispensable para continuar siendo parientes de la nobleza? Cuando Visitación era soltera, se dijo, ¿de quién no se dice si había saltado o no había saltado por un balcón? No por causa de incendio, sino por causa de un novio que algunos presumían que había sido Mesías. Todas eran conjeturas, cierto, nada. Como ella era algo ligera, como no guardaba las apariencias, ya nadie se acordaba de aquello. Seguía siendo aturdida, tenía fama de golosa y de gorrona, según la expresión que se usaba en Vetusta como en todas partes, pero nada más. Era insoportable con su alegría intempestiva, más en materia grave, en lo que no admite parvedad de materia, nadie la acusaba a lo menos públicamente. Por supuesto que no se cuenta tal o cual descuidillo. Era alta, delgada, rubia, graciosa, pero no tanto como pensaba ella. Sus ojos pequeñuelos, que cerraba entornándolos hasta hacerlos invisibles, tenían cierta malicia, pero no el encanto voluptuoso por lo picante que ella suponía. Al tocarle la mano cuando no tenía guante, notaba el tacto, el pringue de alguna golosina que Visita acababa de comer. Don Álvaro, en el seno de la confianza, hablaba con desprecio de Visitación y hacía gestos mal disimulados de asco. Aseguraba que tenía un pie bonito y una pantorrilla mucho mejor de lo que podía esperarse, pero calzaba mal, y en aguas y medias dejaba mucho que desear. Ya se lo entendía, y solía limpiar los labios con el pañuelo después de decir esto. Paco de Gallana juraba que usaba aquellas señoras ligas de Valduque y que él se había conocido una de Bramante. Todo esto, por supuesto, se decía nada más entre hombres y habían de ser discretos. Los bajos de Obdulia, en cambio, eran irreprochables, no así su conducta, pero de esto ya no se hablaba de puro sabido. Ella, sin embargo, negaba a cada uno de sus amantes todas sus relaciones anteriores, menos las de Mesía. Eran su orgullo. Aquel hombre la había fascinado. ¿Para qué negarlo? Pero solo él. Era viuda y jamás recordaba al difunto. Parecía la viuda de Alvarito. Era su único pasado. Aquella tarde estaban guapas las dos. Era preciso confesarlo. Por lo menos Paco Vegallano lo confesaba ingenuamente, y sin que renunciara a consagrar el resto del día al idealismo, en buena hora, despertado por las relaciones de su amigo, consintió el marquesito en pasar a la cocina de su casa a oler lo que guisaban aquellas señoras. En la cocina de los Vegallanos se reflejaba su positiva grandeza. No eran nobles tronados, abundancia, limpieza, desahogo, esmero, refinamiento en el arte culinario. Todo esto y más se notaba desde el momento de entrar. Pedro, el cocinero, y Colás, su pinche, preparaban una comida ordinaria y parecía que se trataba de un banquete.
Por toda la provincia tenía esparcidos sus dominios el marqués en forma de arrendamientos que allí se llaman caseríos, y además de la renta, que era baja por constituir el lujo en esta materia, él no subiría jamás. Pagaban los colonos el tributo de los mejores frutos naturales de su corral, del río vecino, de la casa, de los montes, liebres, conejos, perdices, arceas, salmones, truchas, capones, gallinas acudían mal de su agrado a la cocina del marqués, como convocados a nueva arca de Noé en trance de diluvio universal, a todas horas, de día y de noche. En alguna parte de la provincia se estaban preparando las provisiones de la mesa de Vegallana. Podía asegurarse. A medianoche, cuando los hornos estaban apagados y dormía Pedro y dormía el amo, y nadie pensaba en comer, allá a 2 leguas de Vetusta, en el río Celoño, velaba un pobre aldeano tripulando miserable barca medio podrida y que hacía mucha agua, debajo del peñón sombrío que, como torre inclinada, amenaza caer sobre la corriente y hace más oscura la oscuridad del río en el remanso. Acechaba el paso del salmón, empuñando un haz de paja encendida, cuyas llamas se reflejan en las ondas como estela de fuego. Aquel salmón que pescara el colono del magnate a la luz de una hoguera portátil era el mismo que ahora estaba sangrando, todo lonjas, esperando el momento de entregarse a la parrilla sobre una mesa de pino, blanca y pulcra. También de noche, cerca del alba, emprendía su viaje al monte el casero, que se preciaba de regalar a su señor las primeras arceas, las mejores perdices, y allí estaban las perdices sobre la mesa de pino, ofreciendo el contraste de sus plumas pardas con el rojo y plata del salmón despedazado. Allí cerca, en la despensa, gallinas, pichones, anguilas monstruosas, jamones monumentales, morcillas blancas y morenas, chorizos purpurinos, en aparente desorden yacían amontonados o pendían de retorcidos ganchos de hierro, según su género, aquella despensa devorada a lo más exquisito de la fauna y flora comestibles de la provincia. Los colores vivos de la fruta, mejor sazonada y de mayor tamaño, animaban un cuadro algo melancólico si hubiesen estado solo aquellos tonos apagados de la naturaleza muerta, ya embutida, ya salada, peras amarillentas, otras de azar, casi rojas, manzanas de oro y grana, montones de nueces, avellanas y castañas, daban alegría, variedad y armoniosa distribución de luz y sombra al conjunto, suculento sin más que verlo, mientras al olfato llegaban mezclados los olores punzantes de la química culinaria y los aromas suaves y discretos de naranjas, limones, manzanas y heno, que era el blando lecho de la fruta. Y todo aquello había sido movimiento, luz, vida, ruido, cantando en el bosque, volando por el cielo azul, serpeando por las frescas ninfas, luciendo al sol destellos de todo el iris, al tender de las ramas en vega, prados, ríos, montes. Indudablemente, Vegallana sabía ser un gran señor. Pensaba, suspirando, visita, que soñaba muerta de envidia con aquella despensa, exposición permanente de lo más apetecible que cría la provincia. El marqués sonreía cuando le hablaban de ampliar el sufragio. ¿Y qué? ¿No son casi todos cosecheros míos? ¿No me regalan sus mejores frutos? ¿Los que me dan los bocados más apetitosos? ¿Me negarán el voto insustancial? Flatus vocis. El ajuar de la cocina, abundante, rico, ostentoso, despedía rayos desde todas las partes sobre el hogar, sobre las mesas y arcones, era digno de la despensa, y Pedro, altivo, displicente, ordenaba todo aquello con voz imperiosa, mandaba allí como un tirano, comía lo mejor, mantenía las tradiciones de la disciplina culinaria, vigilaba el servicio del comedor desde lejos, pues no era un cocinero vulgar, égida solo de pucheros y peroles, sino un capitán general metido en el fuego y atento a la mesa. No era viejo, tenía 40 años, muy bien cuidados, amaba mucho y se creía un lechuguino, en la espera propia de su cargo, cuando dejaba el mandil y se vestía de señorito. Colás era un pinche de vocación decidida, colorado y vivo, de ojos maliciosos y manos listas. Los dos personajes, a más de la robusta montañesa que tenían a su servicio, visita, ayudaban a las damas en su tarea. Pedro, sin dejar lo principal, que era la comida de sus amas, colaboraba sabiamente. Había empezado por tolerar nada más aquella irrupción de
la merienda. La cocina daba espacio para todo. Aquello no valía nada y otorgó el cocinero su indispensable permiso con un desdén mal disimulado. Poco a poco pasó del estado de tolerancia al de protección. Primero se rebajó hasta dar algunos consejos a la montañesa. Después le dio un pellizco. Se animó aquello. Colás, ponte a disposición de estas señoras, dijo Pedro con voz solemne, porque el mandato de la marquesa no había bastado. El pinche obedecía a Pedro, y Pedro a su deber. Si la marquesa le hubiera exigido algo contrario a sus convicciones de artista, no hubiese conseguido más que su dimisión. Era su lenguaje. Leía muchos periódicos antes de convertirlos en cucuruchos. Cuando Obdulia, picada por la frialdad del altivo cocinero, comenzó a seducirle con miradas de medio minuto y algún choque involuntario, Pedro se rindió y de rato en rato daba algunos toques de maestro a la merienda de visita. Llegó a más, quiso enamorar a doña Obdulita con sus pruebas de su habilidad y acudía siempre que se presentaba una cuestión teórica o una dificultad práctica. ¿Qué se echa ahora? ¿Qué se tuesta primero? ¿Cuántas vueltas se les da a estos huevos? ¿Cómo se vuelve esta pasta? ¿Lleva esto pimienta o no la lleva? ¿Será una indiscreción poner aquí canela? ¿Cómo se baten estas claras? ¿El almíbar está a punto? A todos dieron cumplida respuesta la inteligencia y la habilidad de Pedro. Cuando no bastaba una explicación, ponía él la mano en el asunto y la cosa hecha.